Dale. Muy buenos días. En el día de hoy nos presentamos como 12 tribus. Nuestros estudios, los que venimos ya desarrollando respecto de los ovnis y extraterrestres, hoy queremos enfocarnos, ya venimos sentando fundamentos y estamos ya en la conclusión, en la recta final. El título para nuestro estudio de ovnis extraterrestres es Extraterrestres, viajeros del tiempo, seres ancestrales o dioses de engaño. Hemos venido estableciendo que corresponden estos seres a seres espirituales y su trazabilidad en la historia corresponde a los Irín, que fueron querubín que cayeron sexualmente con las mujeres, las hijas de los hombres, y engendraron unos gigantes llamados querubín. Hemos establecido también dentro de esto que hay un conglomerado, una especie de organización que se gesta a través de estos Irín que caen con las mujeres, que se hacen presentar como dioses, los Nefilín que se presentan, y la misma palabra del Señor lo dice, como los héroes de antaño, como los grandes y poderosos héroes de antaño, que tratan de esconder el verdadero nombre de nuestro Jehová, de nuestro Elohim, de nuestro Dios, y se presentan a sí mismos como dioses o semidioses. Pero adicionalmente a esto, sabemos que estos fueron, por sentencia del Señor, fueron destruidos su carne, quedaron sus espíritus, y sus espíritus son los que se conocen hoy en día como demonios o espíritus malignos, que quedan bajo la tutela, el gobierno de un Hasatán, de un Satanás, que ya se había revelado con una tercera parte de sus serafín, a los que él lideraba en la adoración delante de nuestro, en el cielo, delante de Jehová. Y este entra a tomar también una parte de aquellos querubín que se han revelado, y los otros querubín son llevados a condena, a ejecución de condena. Decíamos también dentro de todo esto que estos querubín que cayeron tenían dentro de sus características estaban el hecho de que le enseñaron al hombre el manejo de los metales, y los metales llevados a la guerra, al sometimiento de los demás seres y al engaño, engañar a las personas, y que la orden de estos seres, estos querubín o estos sirín, el Señor dentro de las marcas que les da el hecho de que tienen un conocimiento muy profundo, muy extenso, bastante amplio de un tema. Y ese conocimiento de este tema es el que hace que ellos se corrompan. ¿De qué manera? Utilizan sus conocimientos para seducir o para adquirir sexualmente a una mujer, y a sus hijos también, los nefilín, les entregan ese conocimiento, mientras que al ser humano, que era el que tenían que haberle entregado y compartido el conocimiento y haberlo instruido, lo someten a ignorancia y le van soltando ese conocimiento solamente en la medida que a ellos les es conveniente. Entonces, dentro de esto, encontramos que en Enoc 8.1 dice, dentro de estos Irín caídos, el líder se llamaba Shemihasa, pero según la narrativa que hace el libro de Enoc, uno llamado Asael o Azazel, que aparece también en las escrituras cuando se habla de Yom Kippur, este Asael era el encargado de enseñarle al ser humano el manejo de los metales, como la plata, el oro, habla muchísimo del cobre. Entonces, y nos habla de que este tiene no solamente el conocimiento del manejo de los metales, sino de los metales mismos. O sea, lo que el hombre ha venido descubriendo en aleaciones, en posibilidades de los metales, que en últimas es la fuente de tecnología, que en últimas es la fuente incluso de mucho desarrollo, también estaba bajo la tutela de este ser, Asael. Y dice, y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata,
a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y recordemos también que uno incluso de ellos le enseñó al hombre al ser humano, perdón, cómo inducir al aborto. Cómo conseguir que las mujeres sacrificaran sus hijos a ellos mismos, a estos sirín. Los sirín son catalogados también como jueces. En algunas culturas son los mismos dioses de estas culturas, pero en las escrituras, tanto en el libro de Enoch como en el libro de Yacer, incluso como en el libro de Génesis, son conocidos como los caídos. En Yacer, o el libro del justo, Yacer 4:18 dice, y sus jueces y regidores, y apuntan allí, dice, que en el libro de Enoch o de Hanoch son llamados los vigilantes, en hebreo Irín, fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos por la fuerza, de acuerdo a su escogencia. O sea, primero su placer, y vieron al ser humano o ven al hombre como un obstáculo. Entonces lo que hacen es que con su fuerza, con su poder, con su tamaño además, no había ser humano que les hiciera resistencia. Entonces podían tomar las mujeres incluso a la fuerza. Dice, y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire y enseñaron. ¿Quiénes enseñaron? Los sirín. La mezcla de animales de una especie con la otra. Toda esa desorden genético, toda esa manipulación genética fue originada en ellos. Téngase en cuenta que esto, ¿por qué lo hacían? Porque era la manera de ellos de tratar de hacerse ver como si ellos fueran Jehová, como si ellos fueran el Todopoderoso. Dice, para así provocar a Jehová, y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. O sea, esa manipulación genética no se quedó en plantas, no se quedó en animales, pasó también a hacer manipulación genética en los seres humanos. Entonces, ahora entendemos por qué se presentan incluso algunos desórdenes genéticos y algunas malformaciones. Incluso, también a partir de ello tenemos que entender quiénes son los tan conocidos grises, o sea, que son estos seres que salen de las naves, o también conocidos como azules, que realmente es fruto de una experimentación. Incluso yo me atrevería a decir que son fruto de una experimentación que ha llevado a tener incluso seres con carne sintética, seres que tienen vida, pero cuya carne no es, porque es que ellos no crean nada, ellos manipulan, que es diferente. El creador, el único creador, el único y verdadero Dios, el único y verdadero Elohim, es Jehová. Los demás simplemente son imitadores. Entonces aquí realmente estamos hablando, como decíamos en su momento, de un Frankenstein, creando su propio siervo, su propio, creando no, manipulando de tal manera que forma, es como armar un Lego, forma un ser que realmente no es fruto de una creación, sino fruto de una manipulación. Ahora, para poder, ya entrados en contexto, tenemos que ahora entender cuál ha sido ese desarrollo, cómo ha ido invadiendo a la humanidad estos seres llamados Irín, juntamente con los Nefilim, juntamente con el apoyo de los espíritus malignos, de los demonios, juntamente con Hasatán como líder, como director de orquesta de todo esto, en contra básicamente de una sola persona, en contra de Jehová. Pero, ¿cómo van en contra de Jehová? Destruyendo o tratando de crear un sentido de restarle valor a la palabra de Jehová. Pero en últimas, alguna vez estudiamos Apocalipsis y dijimos, ¿qué es lo que va a buscar el antimashia? ¿Qué es lo que va a buscar esa primera bestia? La adoración. La competencia real no es por riqueza. Si fuera por riqueza, fácilmente se obtendrían el oro de esta tierra y a lo mejor de otras tierras. Pero realmente
el establecer un gobierno que lleve a que la humanidad les adore es el verdadero fin. Incluso ya actualmente hay quienes adoran a estos seres, que les llaman seres ancestrales. Algunos les llaman incluso astronautas ancestrales, algo así. Pero siempre buscando mirarlos como seres superiores. Cuando tú empiezas a ver a alguien como un ser superior, estás a menos de 1 milímetro de adorarlos, de convertirlos en tu ser superior como tu Dios. ¿Sí? Luigi, por favor, nos regalas Apocalipsis 17, 1, 6. Sí. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y sobre su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. No solamente se asombra, es asombrado con gran asombro. Será tan impresionante lo que está viendo, pero esto que estamos viendo es la figuración, la manifestación, ¿cómo le llamamos? Didáctica, por decirlo de alguna manera, de lo que es la historia de la humanidad. Desde Babilonia, porque le llama Babilonia la madre de todas las rameras o de todas las prostitutas, es donde arranca todo este desvío o desde el cual se impulsa todo este desvío. Recordemos que, ¿qué pasa en Babilonia? La Torre de Babel. Y recordemos que según lo que veíamos, en la Torre de Babel realmente lo que querían era construir un portal, una puerta, para entrar al reino de los cielos, al trono de Elohim, al trono de Jehová, y desplazar a Jehová, ponerse en el lugar de Jehová y llevar a Jehová, según algunos pretendían, a esclavizar todos esos seres espirituales que están bajo, en obediencia a Jehová, someterlos a esclavitud. Y eso es realmente lo que el hombre en este tiempo incluso está haciendo. Al punto será que ya Jehová no importa, cada quien se crea su propio Dios, cada quien vive independiente de su propia vida porque es el hombre por el hombre para el hombre. Y entendemos que lo que se considera una diversidad religiosa, una diversidad de opciones de doctrina, realmente son el mismo plan de las tinieblas que tiene su origen, que tiene su punto de contacto, que tiene su cordón umbilical que le une a Babilonia. Babilonia, la madre de todas las rameras, de todas las falsas doctrinas, las falsas religiones, de los falsos dioses, del engaño. Y durante miles de años esto ha venido sucediendo, al punto será que ya el hombre no sabe distinguir en este momento qué es verdad y qué es engaño. Porque se ha acostumbrado tanto al engaño que lo que llega a estorbar ese engaño lo considera como contrario, como absurdo y como agresivo. Entonces, por ejemplo, si hoy en día cualquiera de nosotros llega a opinar algo en contra o a poner por lo menos en tela de juicio el concepto de género, LGBTIH, todo esto del homosexualismo, entonces resulta ser de que somos retrógrados, somos malos, somos intransigentes, no tenemos una mente abierta. Y realmente lo único que están haciendo con eso es siguiendo el plan que ya se planteaba desde Babilonia. Desplacemos a Dios
y pongamos al hombre en el lugar de Dios. Entonces, al poner a alguien como Dios, lo ponen como Elohim, como Señor, como el que rige las vidas. Definitivamente estamos en el último tiempo, y en este último tiempo es cuando más se manifiesta, más se da a conocer toda esa diversidad nacida desde Babilonia. Ahora 18:1-4, por favor, Luigi. Sí. Dice, después de esto vi otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella. Los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Allí todavía no han llegado las plagas que son el juicio del Señor. Ahora, para aquellos que piensan que el rapto va a suceder antes de que el antimashia o anticristo domine, antes de que empiece la gran tribulación, que vamos a estar, mientras los demás están sufriendo, nosotros estamos allí en las nubes como durmiendo sobre algodones y un montón de ciervos nos están dando uvas en la boca. Eso no va a suceder. Y claramente lo está diciendo. Está diciendo, pueblo mío, salgan de allí. ¿Por qué? Porque es que yo no voy a retrasar el juicio. Voy a enviar juicio sobre las naciones. Y si ustedes comparten la mentalidad, la economía, la ideología, incluso si ustedes se hacen parte de estas naciones, de esta corrupción que está gobernando las naciones, entonces van a tener que recibir el chispotazo de las copas. Y lo que han vivido hasta ahora en la tribulación simplemente es para fortalecer su fe. Ahí es donde viene eso de que una manzana podrida pudre a las demás. Esa es una de las leyes que dice que si usted puede tener 99 manzanas buenas y una podrida, y la podrida no se va a volver buena por las 99, sino que las 99 se van a pudrir por una sola que despeña ya podrida. Claro. ¿Ves? Entonces, nosotros como pueblo del Señor no nos está invitando, nos está dando una orden. Salgan de allí, no compartan con eso. Llega el momento en que ustedes tienen que abrir los ojos a partir, a través, teniendo como fundamento la palabra de Dios, la Biblia, la Torá. Allí tenemos que enfocarnos. Estamos viviendo el tiempo en el cual la Torá está siendo atacada, pero no atacada diciendo, no, es que la palabra del Señor no tiene razón. No, no, no. Ahora está siendo atacada porque está poniéndole otros libros que no corresponden ni siquiera al pueblo hebreo, para que hagan como desvalorizar, como menospreciar la palabra de Dios. Porque es que ahora hay tantas opciones de dioses que al mundo le están enseñando que a la final todos los caminos conducen a Roma, cuando la realidad es que el Señor está diciendo allí, todos esos son caminos falsos. Solamente hay un camino, una verdad y una vida. Su nombre es Yeshua, su nombre es Jesús. Y a partir de la palabra que Él nos expresa es que nosotros conocemos la verdadera salvación. El resto son medios de engaño, caminos de engaño. Ahora, en el mismo 18, 8 al 10, por favor, Luigi. Sí, dice, por eso en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego porque poderoso es el Señor, Elohim, que la juzga. Cuando los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume y orarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán, ay, ay de ti, gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Ya, si cualquier persona inteligente sabría
que si yo me voy a montar en ese avión, ¿sí? O tengo pasajes para ese avión, y yo sé que ese avión se va a caer cuando vaya en el aire, y que van a morir todos sus pasajeros, si yo sé eso, ¿yo me montaría en ese avión? Tendría que ser un suicida para hacer eso. Lo mismo pasa en este caso. Si ya se sabe qué viene sobre Babilonia, ¿qué hace tanto el denominado pueblo cristiano como el denominado pueblo gente moderna, de mente abierta, que hace subido en un avión que ya se le está diciendo qué va a pasar con él? Por eso nos invita el Señor, dice, salgan, nos ordena, salgan de allí, pueblo mío. ¿Eres pueblo del Señor? Sal de Babilonia. Pero es que Babilonia está gobernada de fuerzas espirituales que se manifiestan como a través del control que ejercen sobre algunas naciones y sobre territorios. Entonces, nosotros debemos entender que esta lucha es como dice el mismo Pablo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, ¿en dónde? En las regiones celestes. Gobiernan desde allí, gobiernan desde una dimensión que no es la dimensión material. En Enoch 19:1 dice, después Yo lo salieron... leo. Léelo, sí, por favor, Martica, sí, qué pena. Después Ariel me dijo, aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses hasta el día del gran juicio, en que serán juzgados y encontrarán su final. Enoch 19:1. Sí. Él está hablando, Sariel es uno de los ángeles de los querubín, de los príncipes más bien, que están con el Señor dentro de este tema. Ya hemos tocado quiénes son los príncipes, quiénes son los querubín, quiénes son todo este tipo de seres espirituales. Y entonces él dice que los vigilantes tienen que ser condenados, tienen que ser juzgados y condenados. ¿Por qué? Porque han descarriado al ser humano. ¿Cómo lo han descarriado? Dice que a través de asumir diversas formas, a través de asumir diferentes apariencias, a través de engañar, han llevado al ser humano a que adore a demonios y a falsos dioses. Esa es la historia de la humanidad. Incluso Pablo mismo dice que el que sacrifica a las imágenes es a los demonios a los que están sacrificando. Lore, ¿nos regalas por favor 1 Timoteo 4:1? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos. Imagínense, está hablando de dos cosas. Dice, irán en pos de esos demonios. O sea, los seguirán su doctrina. ¿Cómo? Porque después dice, y seguirán doctrina de espíritus malignos. O sea, si nosotros vamos a mirar el mundo actual, tenemos que entender quiénes son los que se presentan como autoridad, pero debemos distinguirlos de quienes tienen realmente la autoridad, quienes tienen el control. El control viene desde el ámbito espiritual. Ustedes no crean que promocionar el aborto proviene, ay no, es que qué globalización tan tremenda. Todas las naciones están a favor del aborto. No, desde el mundo espiritual, desde esa Babilonia, desde esa madre de todas las rameras, ya hay una globalización hacia el mal. ¿Por qué? Si nosotros miramos los últimos eventos, en Estados Unidos trataron de limitar mediante la ley el ejercicio del aborto. ¿Y qué hicieron? No, el presidente sacó otra opción legal para supuestamente amparar el derecho de la mujer a decidir sobre otra vida, a matar otra vida, a acabar con un ser que no es culpable de su irresponsabilidad, de su desorden, de su desenfreno. Caramba, si yo no lo puedo, si no he de ver de que esto es doctrina de espíritus malignos o doctrina de demonios, entonces, ¿de qué doctrina estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Lo peor de todo es cuando la denominada iglesia del Señor apoya ese tipo de cosas o simplemente se hace el indiferente.
se hace el de que no es conmigo. Yo he tenido mis hijos y entonces eso no es conmigo. Cuando realmente hay vidas de por medio que se están perdiendo por millares todos los días a través del aborto. Doctrina de demonios. Génesis 10:11 nos dice, se lo voy a leer yo. Génesis 10:11, para que veamos cómo desde Babilonia empieza a dispersarse, pero no, desde Babilonia es el punto en el cual materialmente, físicamente, humanamente empieza a florecer esas falsas doctrinas. Pero recordemos que los que están detrás de todo esto, los que manejan los hilos de todo esto, son esos espíritus que se han desviado y que pretenden, dentro de su engaño, porque están engañando a sí mismos, desplazar a Jehová y convertirse ellos en los dioses de toda la creación. Han conseguido engañar al ser humano, desafortunadamente, lo han conseguido engañar. Entonces, Génesis 10:11 nos dice, caramba, así. Dice, de aquella tierra procedía Ashur, que edificó Nínive, Rehoboth-ir y Calaj. Ahora, Ashur aparece en el Strong 804. Ashur es la misma Asiria, Siria o Asuria. ¿Sí? Es la región a donde habrían de ir 10 de las tribus del norte. Eso lo vemos en las escrituras. Pero vamos a ver a qué lugar corresponde. Por favor, Luigi, Apocalipsis 18:1 y te saltas al 4 y 5, por favor. Sí, después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Y ahora sáltate al 4 y 5. Sí, dice, luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y desde sus injusticias se ha acordado Elohim. Entonces, cuando vemos Babilonia, cuando vemos el imperio de Babilonia, que el imperio está bajo Nimrod, que ya lo hemos visto, ya lo vimos, lo analizamos, entendemos que Ashur no es cualquier región. Recordemos que los asirios fueron el pueblo que tomó a las 10 tribus del norte y se las llevó a su territorio, y somos esas 10 tribus las que estamos dispersas sobre la faz de la tierra, y de las cuales da el mismo Señor también la promesa de que si salen de las naciones, que van a estar entre las naciones, van a tener hijos en las naciones, pero que un día tienen que reflexionar. Y como el hijo pródigo, porque esa es la enseñanza del hijo pródigo, y como el hijo pródigo debe volver a su padre, debemos volver al Padre, debemos volver a al lugar de nuestro verdadero refugio, a nuestro hogar. Nuestro hogar está en Jehová. Y luego dice, dentro de eso, primero Ashur, luego edificó Nínive. Nínive significa la casa de Ninus o de Nimrod. Asuria tenía por dios regente a un dios pez, a un dios con cola. En hebreo se conoce como el dios Dagón. Ustedes se acordarán que en alguna ocasión los filisteos toman el arca del pacto, es llevado a una ciudad filistea, y allí el dios Dagón termina siendo desmembrado, o sea, no por fuerza humana, termina siendo desmembrado y termina apareciendo ante los propios filisteos como postrado ante el arca, ante la presencia del Señor. Ese dios dragón era adorado los días viernes. Ahora, si nosotros vamos a pensar, decimos, no, un momentico. El pueblo hebreo, judío, en última manifestación, adora al Señor el Shabbat, guarda para el Señor el Shabbat. El pueblo católico o el pueblo adorador del sol, porque allí nace la adoración el día domingo, corresponde al domingo. ¿Quiénes adoran el día viernes? Los musulmanes. Dentro de la doctrina musulmana, el día sagrado, el día de guardar, el día de descanso es el viernes. Y dice que dentro de la descripción que hacían de este dios pez, se encuentra que él tenía un sombrero
y capa de sacerdote con barba. Y en Asiria, o sea, esta descripción la llevaron a Asiria y la llevaron también a los adoradores de Cibeles, de la diosa Cibeles, de donde se origina la mitra papal. O sea, ese sombrero que tenía era la forma de la copa de la cabeza de un pez. Si ustedes van a mirar la mitra papal tiene esa característica. Es un gorro que termina en una punta y realmente y se parte en un punto simulando la boca del pez, simulando la cabeza del pez. La túnica que nosotros vemos en la magistratura papal también corresponde a la túnica que llevaba este dios pez, este Dagón. Y cuando nosotros vemos la figura de Dagón, tenemos también que pensar en la figura de muchos dioses que nacen en Oriente y que se esparcen sobre la faz de la tierra. Una de ellas es Ishtar. Ishtar corresponde a la misma imagen que vemos con rayos en la cabeza y que vemos en una escultura que adorna la entrada a los Estados Unidos en la isla Ellis, llamada la Estatua de la Libertad. Que además, Ishtar, por más que se represente como una diosa, era andrógena, o sea, no presentaba características ni de hombre ni de mujer en su expresión, pero corresponde a una diosa de aquel tiempo. Astarot, la imagen de Astarot está en el Museo Vaticano. Ahora, en el culto a Cibeles, el sacerdote se le llamaba padre, para que vamos entendiendo Babilonia cómo ha ido tomando, cómo ya tiene las naciones de la tierra totalmente abarcadas. Se llamaba padre y a las sacerdotisas se les llamaba hermanas. No les voy a decir de qué religión tomaron este tipo o sea, hoy en día manifiestan este tipo de estructuras, pero sí les voy a decir dónde las tomaron. Las tomaron de la adoración al culto a Cibeles. Mauro, quería hacer una aportación. La palabra Cibeles, en el griego antiguo, se lee Kibele, que es bien parecida a la cábala, ¿no? La palabra cábala. Era la diosa griega originalmente frigia, de la madre tierra, que fue adorada en Anatolia desde el Neolítico. Recordemos una cosa que tú dices, ahorita dice la diosa Frigia. Frigia era una región, y miremos una cosa, cuando la gente no ha visto qué es el gorro frigio. Resulta ser de que nosotros los colombianos dentro de nuestro escudo tenemos el gorro frigio. Es un gorro que aparece en la mitad del escudo, que es un gorro que cae, que es, sí. Para ser más exactos, es el mismo gorro que utiliza Papá Noel o San Nicolás como figura de la Navidad. Es el mismo gorro que se pone la gente, o es el mismo gorro que ponen en muchas ocasiones, en lugar de una bota, de una media, ponen ese gorro junto a la chimenea. Ese se llama el gorro frigio. ¿Quién tenía ese gorro frigio? Lo tenía el dios Dagón. Ese gorro si lo tenía el dios Dagón, y es el mismo gorro que caracteriza al dios Mitra. Recordemos que el dios Mitra es el dios de los persas, que es conocido como el dios Sol o el Sol Invictus, que adora o que siempre adoró nuestro ya conocido rey Constantino el Grande, que es el que genera lo que habría de convertirse en una nueva religión, como la religión católica. Porque antes de él, la religión no se conocía, la palabra católico o la estructura católica no se conocía. Existían obispos en las iglesias, pero los obispos, en la traducción más exacta, serían supervisores dentro de las comunidades. Ahora, la imagen de Dagón realmente tiene todo el esquema en vivos colores de lo que era el traje con el que se adornaba la imagen del dios Dagón. ¿Sí? Y es el mismo traje que utilizaba con sus rayos de luz y todo esto el dios Mitra. Los mismos rayos que salían de su cabeza. Ahora, vamos a ver Jeremías
Martica, por favor, Jeremías 10, 1, 5. Lore, te encargo Primera de Samuel 5, 1, 7. Jeremías 10, 1, 5, por favor. Un momentico. Tranquila. Jeremías 10, 1, 5 dice: Oye la palabra que Jehová te habla a ti, oh casa de Israel. Aquí está lo que Jehová dice: no aprendan los caminos de los Goyim. No se alarmen por los signos astrológicos, aunque los Goyim se alarman. Porque las costumbres de las naciones son vanas. Ellos cortan un árbol en el bosque, la obra de un artesano o una imagen fundida. Son embellecidas con plata y oro. Ellos lo aseguran con martillo y clavos para que no se mueva. Como un espantapájaros en un huerto de pepinos. No puede hablar, tiene que ser llevado porque no puede caminar. No le tengan temor, no puede hacer nada malo. Asimismo, no puede hacer nada bueno. ¿Hasta el 5? Hasta 5, sí. Ok, ya. ¿Tú qué piensas de qué está hablando allí? Porque que no aprendan las mañas de los paganos. De la idolatría. Sí, pero lo que está describiendo allí, si tú te fijas, es lo mismo que hoy en día se hace con el árbol de Navidad. Sí. Es lo mismo, sí, Los que adornan se con oro y adornaba plata. claro, está hablando de elementos brillantes. En ese tiempo no existía la escarcha, en ese tiempo no existían los bombillos, ¿sí? Las luces de neón, nada de eso existía. Entonces, ¿con qué hacían brillar el árbol? Ese árbol lo hacían brillar era con pedazos de plata y de oro. Que Con oro y adornaban plata. Claro, ¿de qué árbol estaban hablando? Del árbol del pino. El árbol de Navidad. Ajá. Claro, ¿y por qué era el árbol del pino? Porque era supuestamente la historia del dios Mitra que el árbol manifestaba la resurrección de ese dios Mitra, ¿sí? Que es el mismo Tamuz, hijo de Nimrod. ¿Ven? Ahora. Se suponía que Nimrod había muerto y Tamuz era la reencarnación, ¿no? Se suponía que Tamuz era el hijo de ese dios Sol que con sus rayos había embarazado a su mamá, ¿sí? Astarte. Y había nacido este hijo con el cual incluso lo que manifiesta la historia es que ella tuvo incesto. Y si nosotros vamos a ver, la mayoría de mitologías tienen un ingrediente tremendamente, o sea, en una gran proporción, que es la parte sexual. Hablamos de un Zeus convirtiéndose en polvo de oro, convirtiéndose en toro para poder tener relaciones sexuales. Hablamos de la mitología siria en donde el padre tenía relaciones sexuales con su hija o el tío con la sobrina dentro de los dioses, dentro de la capacidad de los dioses, o llegaban y embarazaban a una mujer y aparecían los semidioses. O sea, la imagen de los falos como elementos de adoración por su capacidad reproductiva o de las diosas porque son símbolos de fecundidad. Todo ese tipo de cosas tienen mucho que ver. Y si nosotros vamos a ver por qué cayeron los Sirín, esos que habrían de ser presentados como dioses falsos y que cayeron fue por el sexo. Porque entonces eso nos enseña que no estamos tan, o sea, debemos hacer, por lo menos darle la oportunidad, los que estén incrédulos, deben dar la oportunidad a pensar si no son estos Irín, estos que han caído, que cayeron por ese apetito sexual, no son todos estos falsos dioses que no pueden esconder su naturaleza, que no pueden, por más que se resistan, terminan siempre cayendo en sus propias pasiones. Ahora, en el altar de Ishtar se acostumbraba a sacrificar un cerdo cada día del sol, que era el domingo. ¿Sí? Ishtar es la misma figura cananea que es conocido como Astarte o como Astarot, o como la diosa de los pechos desnudos, que convierte cuando llega y sale de su propia cápsula, digámoslo así,
convierte un ave en un conejo que pone huevos cada Pascua. ¿Es la misma Venus? El misma Venus, para algunos. A ver, lo que sucede es lo siguiente. A muchas diosas, a una diosa, una sola diosa, en una cultura se le daba varias virtudes o varias facultades o varios poderes. Pero luego, cuando un pueblo adoptaba a una de estas figuras como su regente, y este pueblo vencía a otro, entonces las características de esta diosa o le eran quitadas y trasladadas al nuevo, o se creaba una figura que tuviese, independientemente de la otra, pero nacida de la otra, estas nuevas características. ¿Sí? O le cambiaban el nombre, entonces ya no era Ishtar, sino Inanna, o era la diosa del cielo, que era considerada como, si nosotros vamos a la raíz, Tamuz, como hijo de ese dios Sol, era considerado el hijo de Dios, y entonces su mamá, Astarte, era considerada la mamá o la madre de Dios. Para que vayamos viendo de dónde proceden todas estas falsas doctrinas que se hacen de manera inocultable. O sea, ya les es imposible, cuando ya empezamos a mirarlo desde la palabra, es imposible que la gente siga creyendo que está en una doctrina correcta, en lugar de hacer conciencia y darse cuenta que realmente andan en los caminos de Babilonia, andan en las calles de Babilonia. Ahora, mire lo que dice Jonás 2.1. Jonás 2.1 dice, dispuso Jehová un gran pez, estamos hablando del dios Dagón, un gran pez que se tragase a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No vamos a entrar a describir cómo se relaciona con la resurrección del Mashiach, de Yeshua, de Jesucristo, sino que vamos a entrar a mirar de qué pez está hablando. La palabra que aparece allí en Jonás 2.1 es en el hebreo Hadaga. Es el Strong 1701. ¿De dónde viene la palabra Dagash? De dónde viene Dagón. Dagash es pescado o pez. Dagdol, que es el que aparece, es un pez, un gran pez, ¿sí? Y en cambio, de allí procede la palabra Dagón. Martica, ¿me regalas Primera de Samuel 5:1-7, por favor? Lore, ¿te alistas Primera de Reyes, por favor? Y Luigi, te encargo Éxodo 4:15. Éxodo 4. A mí me diste el primero de Samuel. Primera de Reyes 18:21, mi niña. 21 al 26. No, perdón. Me habías dado ya primera de Samuel 5 Ah, del ok, 1 al 7. Entonces Martica, toma por favor Primera de Reyes 18, 21, 26. Y tú me lees por favor Primera de Samuel, Lore. Sí. Después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la trasladaron desde Edén Ezer hasta Asdod. Eben Ezer hasta Asdod. Allí los filisteos tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando se levantaron los asdoditas al día siguiente, encontraron a Dagón con la cara postrada en el suelo ante el arca de Dios. Entonces tomaron a Dagón, instalándolo en su sitio otra vez. Pero cuando se levantaron al día siguiente muy temprano, he aquí que Dagón estaba de nuevo con la cara postrada en el suelo ante el arca de Yahweh. Y Dagón tenía la cabeza y sus 2 manos cortadas sobre el umbral. Solamente el tronco le había quedado a Dagón. Por lo cual, hasta ahora, ninguno de los sacerdotes de Dagón que entran pisan el umbral de Dagón en Asdod. Pero la mano de Yahweh se hizo más severa contra los asdoditas y los devastó hiriéndolos con hemorroides a Asdod y sus territorios. Al ver los asdoditas lo que así les sucedía, dijeron, no se quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano se ha hecho severa contra nosotros y contra Dagón, nuestro Dios. Si nosotros miramos allí, simplemente para que haya, ese evento ya se los había dicho,
si ustedes se fijan, las manos y la cabeza son desprendidas. ¿Por qué? Y si nosotros vamos también a mirar, cuando Jezabel es comida por los perros, lo único que los perros no le comen son las manos y la cabeza, porque son la manifestación de adoración. O sea, las personas al adorarse, pues ponían las manos sobre el piso, desde luego ponían sus rodillas, pero ponían las manos sobre el piso y ponían la frente contra el piso. Allí el Señor está diciendo en pocas palabras que esa adoración falsa es la adoración del engaño, de los demonios. Es la adoración a esos espíritus malignos que han engañado a la humanidad durante largo tiempo. Y volvemos a lo mismo. Recordemos que lo que está en juego es la adoración. Eso es lo que está en juego también en este tiempo. Al ser que yo mire como superior, lo obedeceré. Y a ese que obedeceré, adoraré. Ese es el camino tan sencillo como eso. Ahora, si la fuente es engaño, voy a adorar a un Dios de engaño, a falsedad. Y volvemos a la orden del Señor. Salid de allí, pueblo mío. Mauricio, en eso que estás hablando también incluye la imagen falsa que la gente que se dice creyente, hablo en general, ¿no? Alrededor del mundo, donde creen en un Yeshua permisivo, ¿no? Que no tiene nada que ver con la Torá. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú le hablas a las personas, por ejemplo, si creen en Dios, me dices, sí, pero mi Dios, el Dios que yo creo es así, asá, asá, y te describen en qué Dios creen ellos. ¿Me entiendes? Pero hablan. Sí, a mí me parece que esto es el más cercano. ¿Perdón? Se nos fue Sí. Hola. Es lo más cercano a y nos quedamos sin audio. No, estoy con una amiga, estoy con una amiga hablándole, estoy escuchando todo, me estoy calladita porque solo quiero participar. Estoy con una amiga que también ella es cristiana y me dice de que ella también estudia con su mamá y dicen de que me está diciendo de todo lo que está escuchando, de que lo que ustedes están hablando es lo más cercano a la verdad. O sea, lo más. Muchas gracias, de verdad. Sí. Aleluya. Amén. Gracias, Iris. Y gracias a tu amiga también. Martica, por favor, Primera de Reyes 18, 21, 26. Dice, Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo saltarán ustedes de un lado a otro? Si Jehová es Elohim, síganlo. Pero si es Baal, síganlo. El pueblo no le respondió ni una sola palabra. Entonces Elías dijo al pueblo, solamente yo, soy el único profeta de Jehová que ha quedado, mientras que los profetas de Baal son 450. Y los profetas de Ashera son 400. Que nos den 2 toros. Y ellos pueden escoger el toro que quieran para ellos mismos. Entonces que lo corten en pedazos, los pongan sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de él. Entonces ustedes clamen gritando en el nombre de sus dioses y yo clamaré en el nombre de Jehová y el Elohim que responda con fuego, que sea el Elohim. Todo el pueblo respondió, la palabra que has hablado es buena. Entonces Elías dijo a los profetas, de vergüenza, escojan un toro para ustedes y lo preparen primero, porque hay muchos de ustedes. Entonces clamen en el nombre de su Dios, pero no pongan fuego debajo de él. Ellos tomaron el toro y lo prepararon y clamaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna voz y nadie respondió. Según ellos, brincaban alrededor del altar que ellos habían hecho. Miremos allí que allí hay una confrontación. Prepara el 36 al 40 también, por favor, del 18, Martica. Allí hay una confrontación entre adoradores de falsos dioses, o del dios Sol y de Baal, que venían de diferentes naciones.
contra un profeta, uno solo, que creía estar solo, pero vamos a entender más adelante que el Señor le dice que no, que él no está solo, que creía estar solo como único baluarte, único que estaba resguardando la verdad de la Torá, de la palabra. Es lo mismo que pasa en este tiempo. Todas las naciones se tienen que levantar contra el conocimiento de la verdad. Todas las naciones se tienen que levantar con sus falsos dioses a creer que como son mayoría y como son más populares, ¿sí? Como las votaciones en internet apuntan a que ellos llevan las de ganar, todos los demás pueblos tienen que someterse a sus falsas doctrinas. Y es la globalización de Babilonia. Es lo que se está haciendo hoy en día. Pero miremos qué pasa. Primera de Reyes 18, 36 al 40, por favor, Martica. Entonces, cuando llegó el momento para ofrecer la ofrenda de la tarde, Elías el profeta se acercó y clamó en voz alta a los cielos: Jehová, Elohim de Abraham, Isaac y Israel, que sepa hoy que tú eres Elohim en Israel y que yo soy tu siervo, y que yo he hecho todas las cosas hoy por amor a ti. Óyeme, Jehová, óyeme para que este pueblo pueda saber que tú, Jehová, eres Elohim, y que tú estás volviendo sus corazones a ti. Entonces el fuego de Jehová cayó del cielo, devoró la ofrenda quemada completa, la leña, las piedras y el polvo, y se lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, ellos cayeron de bruces y dijeron: verdaderamente Jehová es Elohim, Jehová es Elohim. Elías dijo al pueblo: agarren los profetas de Baal, no dejen que ni uno escape. Ellos los agarraron y Elías los llevó a Badi Kishon y los mató allí. Ese es el arroyo de Kizón. Y allí los degolló, ahí los degolló. Si nosotros miramos aquí el pleito, digamos así, la disputa, la pelea, no es por otra cosa diferente a quién es tu Elohim, a quién adoras, quién es tu Señor. Si después de conocer la verdad de la que hemos venido hablando, tú sigues en esa práctica, tu Elohim no es el Elohim de la Biblia. Tu Dios no es el Dios de la Torá. Tu Dios eres tú mismo, bajo el engaño de Babilonia. Y entonces estaremos entendiendo que no estás dispuesto a salir de allí, que estás dispuesto a seguir en un avión que ya viene fallando y que ya viene en caída. Entonces, el salir de allí es una decisión propia, individual, pero es una orden. Yeshua lo dijo. ¿Cómo? Yeshua lo dijo, ¿no? Él decía: el que me ama hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál ha sido la voluntad del Padre toda la vida, desde el principio? Que obedezcamos su Torá. Y además el Señor dice: yo soy Dios y no hay otro. Todos los demás son falsos dioses. Y si tú ya te acostumbraste al billete falso, ahora que te manifestamos el billete auténtico, debes desechar todos esos billetes falsos, porque esos billetes falsos no tienen ningún valor. No hay Dios sino solamente Jehová. No hay otro Dios sino el creador de los cielos y de la tierra, que se ha manifestado, que se ha presentado en su palabra, en la Torá, en la Biblia. Es tiempo de volver a la Biblia para dejar de ser engañados. Por favor, Luigi, vamos a entender que el Señor es Ha Elohim, es el Señor Elohim, el Señor de los señores. Pero también el Señor dice que se han levantado otros Elohim, otros señores, otros jueces. Entendamos, porque hay un contexto importante en entender por qué se levantan Elohim jueces, también lo llama jueces, humanos y espirituales, porque es que el mundo entero está siguiendo, digamos así, o considera que la verdad y lo moralmente correcto emana es de las leyes humanas, desconociendo la ley del Todopoderoso, la ley de Jehová. Mauri, ¿podrías explicar un poquito qué significa Ha Elohim para los que... Ok, Ha Elohim es como, o por ejemplo, cuando decimos que el Ruach HaKadosh, cuando Kadosh es santo, la palabra Ha que le antecede, incluso también para lo malo, porque se considera a Ha Satán, o sea, el adversario, el máximo adversario. La palabra Ha significa eso, el máximo, el que está por encima de todo. Entonces, yo siempre que voy a explicar esto, lo digo con relación a una película que se llama Kung Fu Panda.
En Kung Fu Panda, el enemigo de Kung Fu Panda 1, le dice, es que tú no eres sino un panda. Y él le dice, no, yo no soy un panda, yo soy el panda. Entonces aquí no es que el Señor sea un Señor, no, Él es el Señor. El Espíritu Santo no es cualquier espíritu ni es cualquier santidad, Él es el santo. Y el adversario no es cualquier adversario, es el adversario. Entonces, cuando utilizamos el Ja para, por ejemplo, Ja Elohim, es porque es un Señor incomparable. Puede haber señores, claro, yo le digo a mi papá, sí, Señor, pero mi Señor está por encima de mi papá. ¿Ven? Entonces, se utiliza también para los jueces, o sea, la palabra Elohim, además de significar Señor, también significa juez. Éxodo 4, 15 al 17, por favor, Luigi. Sí, dice, tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Está convirtiendo el Señor en ese momento a Moisés en el Señor de los israelitas. ¿A quién le dice que le pondrás tu palabra en él? Está hablando de Aarón, ¿sí? Entonces, Moisés será visto como si fuera el Elohim, el Señor del pueblo de Israel, y su voz será la voz de Aarón. Aarón será el que hablará, porque Moisés se presenta como una persona tartamuda, una persona que no tiene facilidad de habla. Vamos a ver después, si continuemos con nuestro tema de Apocalipsis del antimachía, que el antimachía necesita al falso profeta para hacer la misma figura, pero una figura de tinieblas de Moisés y Aarón, presentándose el uno como la figura del Elohim, del Señor, y el otro como su elemento de transmisión. Éxodo 7:1, por favor, Luigi. Sí, en la versión Kadosh dice, pero Yahweh dijo a Moshe, yo te he puesto en el lugar de Elohim para Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. ¿Sí ven? O sea, la palabra del Señor dice la misma de las escrituras que es una palabra de profecía. Es una palabra que nos enseña para qué tiempo, para este tiempo. Y nos está diciendo, también Moisés, porque el Señor lo respaldaba, por el poder del Señor que lo acompañaba, era visto por un pueblo idólatra como el pueblo de Egipto y por su líder que era Faraón, como si fuera un Elohim, un señor, un juez que le regía. Ahora, esos jueces también se encuentran en Éxodo 22, 7 al 11. Vamos a leerlo rápido porque son temas que ya hemos visto o que corresponden a enseñanzas ya claras. Cuando el Señor le dice, ustedes se consideran Elohim, pero como hombres morirán. Está diciendo que a las personas que se les ha dado autoridad, que el Señor les da autoridad, también son considerados como esos jueces y como esos señores. Vamos a leerlo de todas maneras. Luis, ya que estamos en Éxodo, por favor, Éxodo 22, 7 al 11. Sí, dice, en la Kadosh, dice, si una persona confía en mano de su vecino dinero o bienes y son robados de la casa del depositario, entonces, si el ladrón es encontrado, él tiene que pagar el doble. Pero si el ladrón no es encontrado, entonces el depositario tiene que declarar delante de Elohim que él mismo no fue el que tomó los bienes de la persona. En todo caso, se disputa sobre posesión, ya sea de un buey, un asno, una oveja, ropa o cualquier propiedad perdida, donde una persona dice, esto es mío. Ambas partes tienen que venir delante de Elohim y al que Elohim condene, tiene que pagar al otro el doble. ¿Hasta dónde? Hasta el 11, pero podemos darlo ahí. Oh, falta una. Dale. Si una persona confía, el 11, entonces el juramento del vecino delante de Yahweh, que él no ha cogido los bienes, zanjará el asunto entre ellos, el dueño lo aceptará sin que el vecino haga restitución. ¿Ante qué Elohim tenía que llevarlo? Si bien es cierto, lo que sucede es que los
jueces para ese momento eran al mismo tiempo sacerdotes, eran los que ejercían el sacerdocio, ejercían el juicio, eran considerados Elohim porque de su palabra, de la sentencia que emanara de ellos, dependía el derecho y la vida de las personas. O sea, estaban puestos en autoridad, pero estamos hablando de seres humanos actuando como manifestación de la autoridad que les embestía de lo alto, de Jehová. Esto mismo lo dice en Salmo 82, 6, 7, Juan 10, 33 al 38. Ahora, también sobre ellos se ha dictado sentencia. Martica, ¿nos regalas, por favor, Salmo 97, 6 y 7? Y Luigi, nos lees mientras ella busca Salmo 97, 6 y 7, Éxodo 12, 12, por favor. Sí. Salmo 97, 6 y 6 7. y 7 dice: Los cielos han declarado su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Todos los que adoran imágenes serán avergonzados. Aquellos que se jactan en sus ídolos inservibles, póstrense ante él todos los dioses, que todos los poderosos lo adoren a él. Cuando dice todos los poderosos y todos los dioses, está hablando de los Elohim. Todos los Elohim. O sea, está hablando de todas esas, incluso que en el momento del juicio, todos esos falsos dioses que tienen, pues digo, no son tan inofensivos, no son un elemento del folclore popular, sino que son espíritus que gobiernan, dominan y someten incluso a naciones. Tienen que llegar de rodillas delante del único y verdadero Dios, del único y verdadero Elohim, de Jehová, y reconocer que Él es el único Señor. Pero también así lo harán los poderosos de la tierra, aquellos que gobiernan naciones y cuyos gobiernos también están sometidos bajo esas fuerzas espirituales, tienen que llegar a responder delante del Señor. Nuestra responsabilidad es personal para aquellos, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, del populacho de una nación. Pero para los que gobiernan la nación, su responsabilidad delante del Eterno es por todas las almas a las cuales el Señor les confió su administración humana, terrenal, administrativa, política. Tienen que responder. Éxodo 12, 12, por favor, Luigi. Sí, dice, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Resulta ser de que el primer mes del año es el mes de Abib, y los pueblos de la tierra, aún los judíos a la vuelta de su diáspora, de su esclavitud en Babilonia, convirtieron el primer mes, lo trasladaron al séptimo mes. ¿Por qué? Porque ese era el primer mes en el calendario babilónico. Babilonia, como la cuna de todas las falsas doctrinas, la madre de todas las rameras, ha corrompido desde los imperios babilónicos, caldeos, asirios, sumerios, persas, y de allí se han tomado las doctrinas que se han esparcido sobre la faz de la tierra, llamadas de cualquier punto, de cualquier religión, que incluso han sido trasladadas sobre el mar, llegadas a esta tierra nueva que es América. Y aquí tendremos que reconocer de que las doctrinas que rigen a nuestra América, incluso prehispánica, era una doctrina babilónica de estos demonios y de estos Irín caídos que se presentan con la intención de crear un velo, una barrera que no le permita a la humanidad conocer al único y verdadero Dios. Por eso se presentan como falsos dioses, se presentan como los héroes de antaño, se presentan como esos semidioses, se presentan como los grandes, las grandes figuras y poderes que gobiernan la humanidad. Incluso, si nosotros vamos al tiempo presente, vamos a darnos cuenta, y sobre todo para aquellos que viven en naciones como Estados Unidos, que los gobiernos, el que está en la cabeza de gobierno, el presidente, siempre tiene un apoyo espiritual, bien sea dentro de las fuentes bíblicas o bien sea dentro de las fuentes de las tinieblas. No es oculto para nadie que en la Casa Blanca de los Estados Unidos en muchas ocasiones se han hecho tanto lo que llamaríamos cultos cristianos como
sesiones de espiritismo, como invitar a brujas y a hechiceras, a espiritistas a que guíen, a que le den luz en una decisión al gobernante, lo que hace que realmente las tinieblas terminen siendo las que toman las decisiones. Son esas brujas las que terminan tomando la decisión de qué hacer con toda una nación. No podemos tampoco decir que eso sea exclusivo de Estados Unidos. Eso se presenta también en naciones como China, como Rusia, donde se presenta, desde siempre se ha presentado una asesoría espiritual, ¿sí? Y no se desliga el poder del poder espiritual, entendiendo que Babilonia aún sigue con sus tentáculos manejando las naciones. Lore, ¿nos regalas, por favor, Daniel 10, 12, 14? Daniel 10, 12. 14. Mauricio, una. Mauricio, Dime. alguna vez escuché que habían, digamos, espíritus inmundos por jerarquía seleccionados para estar bajo cada país, digamos, que ¿entiendes lo que te digo? Sí, acuérdate que eso incluso lo tocamos el día que hablamos del endemoniado gadareno. ¿Qué es lo que le ruegan los demonios a Yeshua? Que lo lleven, que salgan, se vayan al lago. No, le ruegan que no lo saquen de aquel territorio. Que no lo saquen en el territorio, exacto. Sí, Sí. o sea, no le ruega que no lo saquen del endemoniado. Le ruegan que no lo saque de aquel territorio. Incluso cuando el Señor está sentado con el endemoniado, con el ex endemoniado que ya está en su sano juicio, ¿qué hace el pueblo? Viene y le piden a Yeshua que salga ¿de dónde? De su territorio. ¿Ven? Y aún, Importante. y tengan en cuenta una cosa, eran una legión las que estaban dentro de un hombre. Entonces imagínense qué es lo que hay dentro de un territorio. ¿Ven? ¿Qué tipo de regidor, de alguna manera, de gobierno está sobre un territorio? Pero estoy confundida. Creo que hay dos situaciones. Una, la que tú hablas, y la otra, que salgan los demonios, que vayan a los cerdos, y los cerdos fueron y se ahogaron. Claro, pero ¿Es el mismo, sí es el mismo, pero recordemos por qué van a los cerdos, porque ellos piden ir a los cerdos. Ellos sabían que iban a desbocar a los cerdos y que con esa muerte de los cerdos iban a generar temor. Y recordemos cuál es el alimento, desde el libro de Enoch nos indica cuál es el alimento de esos demonios. El temor. Eso, por eso el Señor cada rato dice, no temáis, pueblo mío, o el perfecto amor echa fuera el temor, ¿sí? Porque es que con el perfecto amor estamos alimentando el espíritu de Yeshua, el espíritu de Jehová, pero con el temor estamos alimentando a los demonios, a los falsos, a los espíritus de las tinieblas. Entonces vamos para rematar esta primera sesión. Vamos con Daniel 10, 12, 14, por favor, Lore. Ya, lo voy a buscar. Disculpa, no estaba preparado. Daniel 12. 10, Daniel 10, 12, 14. 10. 12, 14. 10, 12, 14. Ya. A ver, entonces me dijo, Daniel, no tengas miedo, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para el entendimiento, para estar en la presencia de tu Dios, fueron escuchadas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Sin embargo, el gobernante del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, llegó para apoyarme y me quedé allí contra el gobernante de Persia. He venido para darte a conocer lo que va a suceder a tu pueblo al final de los días, porque la visión es todavía para el fin de los días. El gobernante de Persia es el mismo territorio, Persia viene de Perseo, es el mismo gobernante de Babilonia. Es la misma región de Babilonia, Sumeria, Asiria, Caldea, ¿sí? Son la misma región. Cadia.
Entonces, exacto, Partia. Entonces nosotros tenemos que mirar que aquí, ¿por qué hilamos o por qué hemos llegado a este tipo de adoración cuando veníamos hablando de ovnis y veníamos hablando de extraterrestres? Porque hemos dicho, es la manifestación visible al ser humano de unos seres espirituales que no se están, ¿cómo decirlo? No son autónomos y no están tomando decisiones propias, sino que están cumpliendo en el tiempo que el Señor se los permite, porque Él no ha dejado de ser el Señor sobre ellos. No significa que ellos estén, que el Señor esté diciendo, mire, yo manejo los hilos de esta manera y entonces estos que son malos también son míos. No, o sea, estamos indicando es que el Señor es Señor sobre todos, sobre tinieblas y sobre luz, sobre lo creado en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, todo está sometido a su autoridad. Y que estos seres ya son seres curtidos, son seres que ya no están inventando nada. Ya han probado que el mundo entero es fácil de engañar. Han engañado naciones. A través de esos vínculos entre naciones han ampliado su territorio. Pero su fuente sigue siendo Babilonia, la madre de todas las rameras. En el mismo Daniel 10, Lore, por favor, 20 y 21 de Daniel 10. Luego me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora volveré para entablar combate contra el gobernante de Persia. Pero cuando lo haya repelido, he aquí llegará el gobernante de los griegos. No obstante, te mostraré lo que está escrito en la escritura verdadera. No hay nadie que me apoye entre todos ellos, excepto Miguel, el príncipe de ustedes, y yo mismo. Miguel es el príncipe ¿para quién? Para Israel. Miren que seguimos hablando de que hay territorios, pueblos que están bajo un gobierno espiritual. Para bien por el lado de Miguel, pero para el pueblo que en ese momento está hablando de Babilonia, mírense bien, o de los persas. Pero miren algo que pasa después. Hay otro ser que va a venir a gobernar, que va a gobernar a través de ¿qué nación? Grecia. Entonces, si nosotros miramos la mentalidad actual occidental, la que nos afecta a nosotros es una mentalidad Grecia, romana. Las leyes, la organización, la democracia, todo eso lo heredamos de un pueblo como el pueblo griego. Entonces nosotros no podemos decir que ese vínculo entre ese elemento espiritual, ese gobierno espiritual, no tenga nada que ver con nuestras naciones, o no tenga nada que ver con la parte política, o no tenga nada que ver con la mentalidad actual. Porque allí le está diciendo, señores, lo que usted ha visto es para el tiempo final. Este gobierno desde las tinieblas para gobernar globalmente a las naciones está para el tiempo final, para que se manifieste en el tiempo final. Pero ya ha hecho todos los laboratorios, o sea, ya esos seres espirituales han probado que efectivamente lo que ellos procuran hacer lo consiguen a través del engaño. ¿Por qué? Porque el que dirige todo, al fin y al cabo, es el padre del engaño. Su nombre es Satán. Para resumir todo, ¿por qué estamos enfocados en Babilonia en ese momento? Porque es la madre de todas las rameras, la que ha desviado todas las doctrinas, la que ha preparado todo el campo, todo el panorama, para que estos seres que vienen de lo alto, que vienen a demostrar su poder, que vienen a decirle al mundo, ¿saben qué? Nosotros somos la solución. Realmente toda la experiencia que ellos han acumulado la traen desde esa ramera y madre de todas las rameras que ha creado las falsas doctrinas y que ha desviado a los pueblos a las naciones para que no crean en Jehová, en el Elohim, en el Señor de la palabra, en el creador de los cielos y de la tierra. Y recordemos algo que vimos cuando vimos Babilonia y la confusión de las lenguas. Los pueblos que estaban en Babilonia para esa confusión de lenguas venían de Oriente. ¿De Oriente de dónde? Del Oriente de Babilonia. Estamos hablando básicamente de Asia, del Oriente asiático. ¿Y para dónde se devolvieron la gran mayoría de aquellos que eran los más recalcitrantes, los más convencidos de esa oposición al Señor? Volvieron para Oriente. Recordemos que dentro de ellos había un grupo que quería incluso esclavizar a los seres espirituales, que adoraban y que obedecían
a Jehová. Y eso es lo que, ese plan no ha cambiado. El plan para el último tiempo sigue siendo que el mundo entero adore al engaño, adore a estos falsos dioses y se olviden del único y verdadero Dios, del único y verdadero Ha Elohim, y que se vuelvan a las fábulas, se vuelvan a las mentiras, vivan en su propio engaño, pero nunca les revelan, nunca les manifiestan cuál es el juicio que se avecina. Nosotros ya conocemos el juicio que se avecina. Vamos a dejar hasta aquí en esta sesión y continuaremos con el tema, ya mirando desde el punto de vista de qué pasa con esa Babilonia, con esa Asiria, con esa Sumeria, y cómo ha afectado al resto de naciones de la tierra. Bendiciones. Shalom, hermanos. Hasta Shalom. la próxima.